Hola, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en este webinar sobre el PERTE de energía renovable, hidrógeno renovable y almacenamiento, que como ya sabéis se aprobó el pasado 14 de diciembre. Este webinar lo organizamos conjuntamente desde AE, la Asociación Empresarial Eólica, y Reoltec, que es la plataforma tecnológica del sector eólico, y contamos con la participación del FI Group. Indicaros que este evento ha tenido una gran acogida. Tenemos más o menos sobre 227 inscritos. Podéis realizar las preguntas de forma escrita en un apartado de preguntas donde podéis ir lanzando las preguntas que queráis desde el principio de la jornada. Y nuestra compañera Piluca Núñez, directora del departamento de AE, será la encargada de lanzar las preguntas a los asistentes justo después de la presentación de FI Group. Deciros también que el último punto de la jornada es el taller de capacidades y proyectos y que debido al alto número de solicitudes que tenemos para realizar presentaciones, pues puede que nos pasemos un poco de la hora. Igual acabamos un poco más tarde de las 11:30, pero intentaremos ajustarnos al tiempo lo máximo posible. Indicaros que por ello todas aquellas preguntas que no dé tiempo a responder, intentaremos en la medida de lo posible hacerlo por vía email. Y con esto doy paso a Tomás Romagoza, director técnico de AE y secretario técnico de Reoltec, que nos va a explicar las MDI planteadas desde el sector eólico. Tomás. Hola, buenos días. Muchas gracias, Vicky, por la presentación. Buenos días a todos y gracias por conectaros y asistir a este webinar. Yo simplemente muy rápido, para no robar tiempo, a la presentación de FI Group y luego el posterior taller que tenemos preparado para que las empresas del sector, tanto asociados de AE como de Reoltec, podáis exponer un poco posibles ideas de proyecto y vuestras capacidades a la hora de buscar consorcios. Pues comentaros brevemente cómo entendemos desde AE y desde Reoltec que se enmarca este PERTE, que para nosotros ha sido una noticia muy positiva que se haya publicado tan rápido y que además tenga este carácter de PERTE, de proyecto estratégico. Como sabéis, desde la asociación y desde Reoltec, desde hace ya más de un año venimos enviando diferentes propuestas al Gobierno y al Ministerio de Transición Ecológica principalmente, también al Ministerio de Industria, con diferentes propuestas de cómo entendíamos que se podían aprovechar los fondos de recuperación dentro del sector eólico, ¿no? ¿Qué prioridades identificábamos nosotros que necesitarían este empuje adicional y para los que los fondos europeos constituían una gran oportunidad? El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica y también del Ministerio de Industria, lanzaron diferentes procesos de consulta, de expresiones de interés, en el que nos habilitaban a los sectores y a las empresas a enviarles sus propuestas. Esto tuvo lugar entre diciembre y enero del año pasado, en diciembre del año pasado y enero de este, y en esos procesos pues enviamos una serie de propuestas con las prioridades que veíamos desde el sector. Fundamentalmente se basaban en impulsar la eólica marina en España, el impulsar los programas de repotenciación de parques eólicos y también el impulsar la introducción del almacenamiento con baterías en los parques eólicos, que eran tres prioridades que nos trasladabais las empresas del sector y que desde la asociación también veíamos que era muy importante dinamizar porque todavía el mercado por sí solo pues no generaba las condiciones adecuadas para que estos hitos tuvieran lugar. En cuanto a la parte de eólica marina, aquí subdividíamos las propuestas en cuatro grandes bloques principalmente. Por un lado, el ampliar y reforzar la red de plataformas experimentales y bancos de ensayos que existe en España. Contamos ya con plataformas como BIMEP y Plocan, pero tienen ciertas limitaciones, tanto de espacio como de capacidad de los prototipos que se pueden instalar en ellos en cuanto a potencias y alturas, y ya se están quedando pequeños y reciben un número de solicitudes mucho mayor de las que pueden atender, y además no tienen todas las condiciones necesarias para garantizar la conexión a red de los prototipos y otra serie de limitaciones. Entonces, para mejorar el I+D
en eólica marina creíamos que esto era una de las necesidades. Otra es el impulsar el desarrollo de prototipos y parques experimentales de eólica marina, pequeños parques y la instalación de prototipos individuales que ayuden a las tecnologías españolas de eólica flotante, fundamentalmente, también de eólica de cimentación fija, que están pendientes o están en esta carrera por ver quién alcanza la solución más eficiente y alcanzar este estado comercial. También pedíamos apoyo a proyectos comerciales de eólica marina flotante. Esto ya sabíamos que era algo más complicado de conseguir a través de fondos de recuperación, pero queríamos también trasladar la importancia de desarrollarlo, la parte comercial, los grandes parques comerciales que son los que realmente traccionan toda la cadena de valor industrial y aportan ventajas para la descarbonización y los cumplimientos de objetivos del PNIEC. Y también pedíamos el refuerzo de las infraestructuras industriales, sobre todo portuarias y de astilleros, de construcción naval y de los principales nodos logísticos, ya que manipular, fabricar y ensamblar estos grandes componentes de eólica marina, estas grandes plataformas flotantes, pues presenta dificultades o retos diferentes para las que estas infraestructuras están previstas para embarcaciones muy alargadas pero muy estrechas y para eólica marina, tema de pesos, calados, dimensiones, medios necesarios de operación son completamente diferentes. Todas estas iniciativas, excepto la de parques comerciales, están recogidas en este PERTE que se ha publicado y que es objeto del webinar de hoy y consideramos que es muy positivo. También los otros dos puntos de repotenciación de parques eólicos y de instalación de baterías en parques eólicos, reforzar el almacenamiento, también son líneas que están incluidas y que ahora a continuación FI Group nos detallará un poco más de todo el alcance. En resumen, consideramos que de momento lo que se conoce del PERTE, que bueno, no deja de ser todavía una declaración de intenciones, falta que todo esto se traduzca en convocatorias específicas y en líneas de ayuda específicas, pero todas las medidas que vienen ya identificadas vemos que son positivas en el sentido de que concuerdan con las solicitudes que desde el sector habíamos realizado y que responden un poco a los retos que teníamos por delante. Por mi parte, nada más, quería comentar un poco como introducción de dónde enmarcábamos este PERTE para el sector eólico y un poco los retos que viene a solucionar, aunque el PERTE es mucho más amplio y además de estos temas, pues también incluye otros que también son de interés para el sector. Tenemos a continuación la participación de FI Group con Miriam Veroz y Blanca López. FI Group es consultora especializada en la gestión de fondos europeos y fondos de I+D en general y especialista en todo lo que tiene que ver con los fondos de recuperación, que nos van a exponer un poco más en detalle en qué consiste este PERTE y las diferentes medidas y líneas que incluye. Pues por mi parte nada más, os doy paso, Miriam, cuando quieras. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Perfecto, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Tomás, por la introducción y gracias a la Asociación Empresarial Eólica por contar con nosotros, ¿no?, para haceros llegar pues, las novedades que se han publicado en el PERTE y bueno, poder participar de este webinar. Bueno, en esta ocasión estamos tanto mi compañera Blanca López, que es sectorial líder en energía en FI Group, como yo, que en este caso soy su homóloga más en la parte de negocio. Voy a pasar a compartir la pantalla. Miriam, la teníamos, la estabas compartiendo perfectamente. Vuelve a hacerlo. Ahora, perfecto. Y ahora ya en pantalla completa. Ya lo tienes. Exacto. Sí, perdonad, que va un poco más lento el ordenador que mi mano y lo he saturado. A ver, un momentín. Vale. Perfecto. Pues fenomenal. Nada, hemos traído una presentación que sí que es verdad que es muy extensa y con muchos puntos, pero bueno, seremos ágiles y luego bueno, procederemos a un turno de preguntas en el que poder aclarar pues, aquellas preguntas que tengáis sobre el PERTE, ¿no?
Primero quería hacer un poco una breve introducción, no quitaré mucho tiempo, nada, un minutillo, para bueno, darnos a conocer, ¿no? Para aquellos que no sepáis quiénes somos desde FEI. Como ha dicho Tomás, somos una consultora que llevamos más de 20 años acompañando a las empresas en todo lo que tiene que ver con la gestión de la innovación, con la gestión de sus proyectos, principalmente enfocados en bueno, nuestros core business, ¿no? Que son la gestión de las ayudas públicas tanto a nivel nacional como internacional, dentro de los cuales europeos, por supuesto, y la gestión de deducciones y bonificaciones. A nivel grupo estamos presentes en bueno, pues los países marcados que tenéis en el mapa, ¿no? Tenemos 40 oficinas alrededor del mundo y somos a día de hoy unos 1.600 empleados, unos 650 en España. Y bueno, tenemos una cartera de clientes activos de más de 13.500 a nivel grupo y por encima de los 2.500 clientes activos en España. Lo que supone bueno, pues un volumen de negocio de en torno a 130 millones a nivel grupo y por encima de los 40 a nivel España. Y respecto a bueno, pues el presupuesto, en este caso, enfocándonos más en la parte nacional que nos ocupa, que se ha solicitado desde FEI, pues, contamos con más de 3.000 millones de presupuesto solicitado relacionado con la I+D+I y proyectos de inversión y más de 450 millones conseguidos de nuestra mano. Nada, en esta slide vemos, os trasladamos un poquito bueno, pues dónde podemos acompañar a nuestros clientes, ¿no? Y a las empresas, más allá de estos bueno, especialidades de ayudas y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la innovación. Simplemente bueno, dar a conocer que tenemos otros áreas muy potentes, como puede ser el departamento de jurídico, entre otros, o el departamento de administraciones públicas, ¿no? Para trabajar aquellos proyectos que exijan esa colaboración público-privada. En esta slide, bueno, vemos un poquito, os he querido plasmar bueno, las cifras que tenemos de cara a los últimos años. No está pendiente de actualizar el resultado de este último ejercicio, pero bueno, tanto bueno, a nivel nacional, autonómico e internacional, pues bueno, podéis ver, luego compartiremos la slide para que tenga interés en conocer un poquito más cuáles son nuestras tasas de éxito y un poco el volumen de presupuesto que se ha presentado y que se ha logrado financiar en las distintas calls o en las distintas convocatorias. Y particularmente quería hacer bueno, subrayar nuestro posicionamiento en cuanto al acompañamiento a las empresas en estas convocatorias a nivel nacional, que se gestionan principalmente, como la mayoría sabréis, por el CEDETI, para aquellas convocatorias que están más relacionadas con la innovación, que en este caso, bueno, pues el volumen de proyectos que gestionamos desde FEI supone el 10% de las operaciones que ha financiado el CEDETI en los últimos ejercicios, logrando con una cifra de más de 130 millones de financiación por parte de FEI. Y luego, respecto a convocatorias gestionadas por el IDAE, bueno, pues aquí subrayar que a día de hoy, bueno, esta slide está incluso desactualizada, faltaría incluir los últimos expedientes que estamos tramitando y actualizar la tasa de éxito, que bueno, es importante subrayar que a día de hoy estamos en torno al 94%, en parte debido y en su mayor parte porque bueno, en FEI contamos a la cabeza del Departamento de Energía, siendo el Departamento de Energía una de las verticales más fuertes de FEI como consultora. Contamos a la cabeza con 7 ex evaluadores de IDAE, entre los cuales pues, bueno, estamos tanto Blanca como yo, que estamos coordinando y bueno, intentando pues, traccionar proyectos que luego van a estas convocatorias que son gestionadas por IDAE o descentralizadas, como ya conocéis. Por último, y ya doy paso a mi compañera Blanca, hacer una foto rápida también para que veáis cómo nos hemos movido desde FEI como consultora en este último año en cuanto a las manifestaciones de interés, como bien ha apuntado Tomás. Sabéis que ha sido un año bastante movidito y bueno, desde FEI hemos presentado 94 manifestaciones de interés que suponen casi unos 60.000 millones de euros de presupuesto en estos proyectos y hemos colaborado con más de 465 partners en distintas áreas, ¿no? A partir de ahí, lo que hacemos en FEI es intentar trabajar estos proyectos que se han acercado a la administración, bueno, de cara a anticiparnos a estas futuras convocatorias, trabajando un poco la conceptualización de los proyectos, aterrizándolos y bueno, pues dándoles un poquito más de forma y bueno, trabajando un poco esos consorcios y completándolos con los perfiles que consideramos son necesarios para tener un proyecto potente.
En este punto, bueno, y por supuesto a vuestra disposición por si algún asociado está interesado, ¿no? en poder hablar con nosotros, al final dejaremos nuestros contactos. Y sin más, bueno, os dejo con mi compañera Blanca, que será quien os dé todos los detalles del PERTE publicado, ¿no? Hola, buenos días a todos. Bueno, voy a empezar, intentaré ser breve porque es muchísima información, pero bueno, si tenéis alguna pregunta podéis ir trasladando a través del chat, ¿no? Bueno, en primer lugar quería hacer un punto de lo que es un PERTE, ¿no? Porque llevamos ya meses, ¿no? con esto de los PERTES y bueno, hay mucha confusión a día de hoy. Y bueno, pues al final, ¿qué es un PERTE? Es un proyecto de carácter estratégico que tiene una gran capacidad de arrastre para todo el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, ¿no? Y tiene un alto componente de colaboración público-privada. Al final viene a ser como un acuerdo, una especie de agenda compartida donde se va a desarrollar toda la cadena de valor del sector, en este caso energético, ¿no? En este contexto, ¿qué es el PERTE-ERJA, que se denomina, ¿no? El de energías renovables, almacenamiento de hidrógeno? Pues es un proyecto integrado formado por un grupo de proyectos que se constituyen a través de todos los instrumentos que definen el PERTE. Mira, no vemos ahora, ya está, gracias. Entonces, bueno, en este punto, ¿no? ¿Qué criterios se declaran para que un proyecto sea PERTE, ¿no? Tenemos que irnos al Real Decreto 36/2020, del artículo concretamente el 8.3, donde se definen una serie de criterios comunes para todos los PERTE, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, tiene que tener una contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la industria y de la economía. Para que os hagáis una idea, las inversiones previstas en este PERTE van a generar un aumento del PIB de más de 20.000 millones de euros, ¿no? Que esto es un dato muy relevante. En cuanto al empleo, por ejemplo, bueno, pues solamente las medidas transformadoras de este PERTE, que es la parte central, que luego veremos, van a generar de forma directa e indirecta más de 95.000 empleos. Entonces, bueno, para que veáis un poco la dimensión de todas las medidas, ¿no? También tiene que combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros, etcétera, ¿no? Luego veremos también que el PERTE está estructurado en 3 fases, que van desde la I+D+I hasta el despliegue de proyectos concretos, ¿no? Pasando por todo el desarrollo de capacidades. Y además agrupa diferentes agentes, desde centros tecnológicos, administraciones públicas, empresas, la sociedad civil, etcétera, ¿no? Luego lo iremos viendo. También tiene que tener un importante carácter innovador, o sea, es decir, que aporte valor añadido en términos de I+D. Y bueno, veremos también que la innovación es una de las bases de este PERTE. Tiene que tener también un riesgo tecnológico financiero muy elevado. Bueno, este PERTE ya sabréis que va a movilizar más de 16.000 millones de euros de forma directa, ¿no? A lo que hay que añadir todos los impactos generados en la economía, nuevos modelos de negocio, etcétera. También, muy importante, la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? En este sentido, veremos también que involucrar a las pymes es uno de los criterios comunes de selección de todos los proyectos que se van a articular en todas las convocatorias de ayuda que se engloban dentro de este PERTE. También tiene que tener, por supuesto, una contribución clara a los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan España Puede, y efectivamente este PERTE contribuye a todo el impulso de la transición energética, que está completamente alineado a su vez con el PNIEC, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y además contribuye, por supuesto, a la creación de empleo y a la igualdad de género, ¿no? Entonces, bueno, aquí queríamos que tuvierais una foto de cómo están el tema PERTES a día de hoy, ¿no? PERTES aprobados, sin entrar en mucho detalle, pero simplemente para que lo conozcáis, tenemos el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico, con una inversión total de más de 24.000 millones de euros, el PERTE para la salud de vanguardia, con una inversión aproximada de 1.500 millones de euros, el PERTE este que estamos hoy exponiendo, de energías renovables, que se aprobó el 14 de diciembre, PERTES anunciados, ya sabemos que se van a publicar el PERTE en español, Nueva Economía de la Lengua, el PERTE de Economía Social de los Cuidados y futuros PERTES que también no hay anuncio oficial, pero se ha comentado ya en medios también a través del MITECO, el PERTE aeroespacial y el PERTE de la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible. Si pasamos a la siguiente slide, bueno, queríamos hacer simplemente un punto muy básico de cómo contribuye el PERTE al Plan España Puede, que ya llevamos todo un montón de meses trabajando desde el sector privado al sector público, ¿no? Sabéis que el Plan España Puede se desglosa en 4 ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, que son los 2 primeros, los más relevantes, igualdad de género y cohesión social y territorial, ¿no? Estos 4 ejes se desglosan a su vez en 10 políticas palancas, entre las que la política palanca 3, que es la de transición energética justa e inclusiva, es la que en este caso más afecta a este PERTE, ¿no?
A su vez, esta política palanca se desglosa en las componentes 7 del despliegue masivo de parque de generación renovable, componente 8 de infraestructuras eléctricas y promoción de redes inteligentes, componente 9 para todo el desarrollo del hidrógeno renovable y componente 10, que es la estrategia de transición justa, ¿no? Bueno, pues debéis de saber que estas 4 componentes, las 7, 8, 9 y 10, van a recoger todas las reformas que van a sentar las bases de este PERTE. Entonces, bueno, por eso también queríamos hacer aquí un punto que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En cuanto a reformas energéticas a tener en cuenta, simplemente un listado para que lo tengáis, desde el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, Estrategia de Descarbonización a largo plazo a 2050, la Ley de Cambio Climático a Transición Energética, etcétera, ¿no? Nada, un listado que aquí tenéis. Por supuesto, a la derecha, de la misma forma, tenemos las hojas de ruta que se han ido publicando, algunas en modo borrador, otras ya las tenemos publicadas, como la de la energía marina y eólica offshore. Y bueno, también estas hojas de ruta establecen los objetivos a alcanzar en cuanto a potencia de aquí a 2030 y a 2050, ¿no? Entonces, bueno, simplemente la foto del encaje con el PERTE en el Plan España Puede. A continuación pasamos a los aspectos principales del PERTE, ¿no? Una breve introducción. ¿Cuáles son los aspectos principales? Bueno, este PERTE pone el foco en la innovación y el importante efecto tractor que comentaba anteriormente Tomás de la transición energética, ¿no? ¿Cuáles son las actuaciones principales? Bueno, tenemos en primer lugar 25 medidas transformadoras, que luego veremos, esto es una ratilla que hay en el PERTE, evidentemente hemos detectado ya alguna rata porque al final vemos que son 26, pero bueno, son 25 medidas transformadoras que son el eje central del PERTE, que van a movilizar más de 3.500 millones de euros de fondos públicos. Son instrumentos específicos de inversión, o sea, al final esto se va a traducir en convocatorias de ayudas, ¿no? Se basa en el desarrollo tecnológico y de conocimiento, en capacidades industriales, en nuevos modelos de negocio y en toda la implantación en el tejido productivo del país, ¿no? Por otro lado tenemos Energía NextGen. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un sello que se quiere establecer como un marco de seguimiento a todos los proyectos que tengan un carácter integral, ¿no? Por la combinación de distintos instrumentos del plan. Es decir, que son proyectos integrales que tengan un gran potencial y un impacto muy grande, ¿no? En la suma de todas sus actuaciones. Por otro lado, un sistema de seguimiento. ¿Qué se quiere hacer? Bueno, poner en valor todas las capacidades, conocimientos y cadena de valor en transición energética, es decir, cuantificar el impacto del PERTE, o sea, que no sean simplemente que los proyectos participen en convocatorias, sino que esto hay que cuantificarlo, ¿no? O sea, cómo van a contribuir todos estos proyectos en la transición energética. Y por último, 17 medidas facilitadoras. ¿Qué implica esto? Son medidas que luego veremos también que se va a traducir en convocatorias, que van a estar focalizadas en 4 áreas de actuación: transición energética, capacitación, formación y empleo, movilidad con gases renovables y digitalización. Al final, ¿qué busca este PERTE, ¿no? Busca contribuir a desarrollar todas las cadenas de valor de las energías renovables, así como su integración en distintos sectores, ¿no? Destaca en particular la energía marina, en la que, bueno, como sabéis ya, en este caso, los sectores eólico y naval tienen una posición geográfica espectacular, ¿no? Es un potencial líder para el desarrollo de estas tecnologías. Buscan también impulsar toda la innovación social y de modelo de negocio. En este caso, destaca impulsar la figura de comunidades energéticas. Posicionar a España como referente tecnológico en la producción de hidrógeno renovable, que esto, bueno, es algo que también ahora mismo está en auge, ¿no? Y desarrollar y desplegar todas las tecnologías y modelos de negocio ligados al almacenamiento energético y gestión flexible de la energía. Poner sobre todo en el foco a los ciudadanos, ¿no? O sea, que los ciudadanos sean partícipes de todo el sistema energético. Si pasamos a la siguiente slide, ¿cuáles son los objetivos de este PERTE? El PERTE incide especialmente en querer transformar todo el tejido productivo, ¿no? Y para ello tiene que actuar en toda la oferta de tecnologías, en productos, en soluciones, así como luego en toda la integración en la economía y en la sociedad. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Tenemos 3 objetivos principales, que son consolidar la cadena de valor nacional en la transición energética, para facilitar también toda la integración de todas las soluciones. En segundo lugar, maximizar todas las oportunidades de generación de empleo sostenible, aprovechando todo el potencial humano y de conocimiento que tenemos en España, que es mucho. Y, por supuesto, posicionar al sector empresarial nacional, ¿no? De manera que podamos anticiparnos a futuros retos que estén por venir, ¿no? ¿Cómo se va a lograr todos estos objetivos principales? Pues a través de una serie de objetivos específicos, ¿no? Que también se ve aquí muy bien en el diagrama de la derecha. Estos objetivos específicos son identificar y desplegar soluciones 2050 ready. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues centrarnos todos los esfuerzos de empresas, administración pública,
en lograr una economía sostenible, descarbonizada y circular que cumpla en todo su conjunto con el principio de NSH, ¿no? De no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. En segundo lugar, impulsar la transferencia tecnológica y conocimiento de las empresas, ¿no? Fomentando empresas colaborativas. Apoyar también las startups y nuevos modelos de negocio. Desarrollar capacidades y conocimientos, impulsando toda la formación para dar continuidad a la transición energética. Y por último, muy importante, impulsar la colaboración público-privada y también privada-privada para las alianzas entre todas las empresas, y no solo empresas, sino también todos los sectores, ¿no? Veremos aquí entran muchos sectores en este PERTE, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, aquí, bueno, vemos un resumen que luego también veremos en una tabla final de todo el presupuesto de inversión movilizada de este PERTE, ¿no? Todos sabemos que se habla siempre de que el PERTE va a movilizar 16.000 millones de euros. Hay que tener cuidado con esto porque no son 16.000 millones de euros de ayuda, ¿no? Esto también hay que dejarlo claro. Como comentaba antes, el eje principal del PERTE son las medidas transformadoras. Estas medidas tienen una parte de inversión de 3.558 millones de inversión pública. Esto se va a desglosar en estas actuaciones que vemos aquí: renovables innovadoras, almacenamiento flexible y nuevos modelos de negocio, hidrógeno renovable, transición justa y Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aquí hemos desglosado lo que es la inversión pública y la inversión privada, para que tengáis en cuenta que bueno, hay una parte de inversión privada que se pretende captar de las empresas que participen en las convocatorias, y hay una parte de inversión pública que se desglosará a través de ayudas a la subvención a fondo perdido, ¿no? Medidas facilitadoras que hemos comentado antes van a movilizar 3.362 millones de euros de inversión pública en los 4 ejes que hemos comentado anteriormente: transición energética, movilidad con gases renovables, capacitación, formación profesional y empleo, y el ámbito tecnológico y digital. Como vemos, el total son 16.370 millones de euros, pero siempre teniendo en cuenta este desglose entre inversión pública e inversión privada, ¿no? Si pasamos a la siguiente, aquí, bueno, es un poco cómo se desglosa este PERTE, ¿no? Creo que alguien tiene el micrófono activado. Si lo podéis desactivar, por favor, genial. Vale, pues esta es la estructura del PERTE, ¿no? En primer lugar tenemos las medidas transformadoras, que ya lo he comentado varias veces, ¿no? Que son los principales instrumentos de inversión que tiene este PERTE. Y se abordan a través de una serie de etapas que vemos aquí, ¿no? 3 fases. La fase 1 es la fase de I+D. Estas actuaciones que buscan desarrollar y consolidar la investigación y desarrollo. Forman parte, por ejemplo, de esta etapa, pues, proyectos de investigación aplicada, desarrollo experimental y bancos de ensayo, ¿no? Fase 2, que es la fase de capacidades, es una segunda etapa que busca convertir la I+D de la fase anterior en capacidades tecnológicas o modelos de negocio específicos, ¿no? Las actuaciones que se incluyen, pues, por ejemplo, inversión pública en empresas con cierta base tecnológica, como startups, o en pymes para impulsar su crecimiento, etcétera, ¿no? Y por último, la fase 3, que es la fase de despliegue, ¿no? Que es la tercera fase, que supone el despliegue de todo lo anterior a escala comercial, ¿no? O sea, demostrando los proyectos que sean proyectos reales, ¿no? Y contribuyendo a los objetivos del plan de recuperación. Después, en segundo lugar, que lo veis en el medio de la slide, ¿no? De forma transversal que tenemos a estas 3 fases identificadas previamente, tenemos los elementos habilitadores que estarán presentes en todas las actuaciones, que son las medidas transversales. ¿Cuáles son estas? Que lo vais a ver, que lo iremos viendo a lo largo de 2022, ¿no? Que esto va a aparecer en todas las convocatorias, ¿no? Una primera parte de formación y capacitación, que es totalmente necesario formar y capacitar a todo el capital humano del país, ¿no? Y del sector. Y para ello todas las actuaciones lo van a incorporar. Prospectiva y encaje en el marco estratégico. Es necesario realizar ejercicios de prospectiva que demuestren en qué medida el proyecto contribuye a dar respuesta a las necesidades, ¿no? Y como también comenté anteriormente, no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Va a ser totalmente imprescindible cumplir con este principio. Y veremos, bueno, ya hemos visto en algún borrador de orden que han publicado, como el del hidrógeno renovable, que ya incluyen el anexo del principio de NSH para que se cumplimente, y bueno, va anexo a la solicitud de la ayuda, ¿no? También, por último, como medidas transversales, o sea, después de las medidas transversales, perdón, tenemos las medidas facilitadoras, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, lo que vemos aquí, ¿no? Lo que hemos comentado antes, la energía NextGen, el sello que hemos comentado antes, las 17 medidas facilitadoras en los 4 ejes que hemos visto también previamente, y cuantificación de impacto, ¿no? El sistema de seguimiento, evolución y puesta en valor de las capacidades. Entonces, si pasamos a la siguiente slide. Vale, el distintivo y caracterización de la cadena de valor.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente es que es necesario realizar un adecuado seguimiento de todas las políticas y medidas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque actualmente no tenemos ningún sistema en España que permita identificar el origen español de tecnologías o soluciones en materia de transición energética, ¿no? Es por este motivo, simplemente porque a día de hoy no existe, el PERTE quiere desarrollar una especie de sello de calidad, ¿no? Por decirlo así, abierto a las empresas españolas para poner en valor las capacidades de conocimiento, las nuevas tecnologías o nuevos modelos de negocio que participen en la transición energética, ¿no? Entonces, esta caracterización va a permitir identificar sinergias y sobre todo para informar mejor en la toma de decisiones luego en el ámbito público y privado. Para ello, ¿esto qué va a permitir? Bueno, por un lado, caracterizar los parámetros de valor añadido y servir como base para la toma de decisiones en cuanto a política energética, por ejemplo, ¿no? Hacer un seguimiento más particularizado de toda la capacidad atractora del sector sobre el empleo y la actividad económica, generar un etiquetado reconocible al consumidor final que permite integrar, aquella gente que quiere integrar en su cadena de suministro proveedores sostenibles. Y por último, catalogar todos los productos, capacidades de la cadena de valor de cara a su puesta en valor en los mercados, por ejemplo, europeo e internacional. A continuación pasamos a entrar ya en lo que son las medidas transformadoras y transversales, ¿no? En primer lugar, esto es muy importante porque todas las convocatorias van a tener unos criterios comunes para la selección y priorización de proyectos, ¿no? El PERTE se compone de diferentes instrumentos para permitir cumplir todos los objetivos. Van a incluir desde líneas de ayuda hasta préstamos, inversión directa, etcétera, ¿no? Tener en cuenta también, que lo comentó antes Tomás, que el diseño de estos instrumentos se construye sobre objetivos que están definidos en el plan de recuperación, pero también gracias a todas las manifestaciones de interés que se han recibido a modo de consulta previa, ¿no? Por las empresas. Esto es muy importante. Hay muchos aspectos aquí que veremos que vienen de manifestaciones de interés, ¿no? Entonces, cada convocatoria puede incluir elementos distintos, ¿no? En función de actuaciones, del sector que incluya, etcétera. Pero sí que es verdad que se van a establecer unos criterios comunes para la selección y priorización de proyectos, ¿no? Estos criterios, ¿cuáles son los que vemos aquí en el diagrama, ¿no? La innovación, los criterios técnicos de los proyectos y su carácter innovador, replicabilidad y escalabilidad. Es verdad que el Gobierno incide mucho en que quiere que sean proyectos replicables y escalables a lo largo de todo el territorio nacional. Participación de pymes, que lo hemos comentado antes. Vamos a ir viendo en cada convocatoria que siempre se le va a dar algún punto más a aquellos consorcios que tengan pymes involucradas. Eficiencia en la inversión, contribución a la transición justa al reto demográfico, también lo veremos. Hay convocatorias que directamente en concurrencia competitiva ya te están diciendo, ojo, te doy 5 puntos más si este proyecto lo ejecutas en una zona, por ejemplo, de reto demográfico, ¿no? Y generación de empleo, impacto social y de género, que también hemos comentado antes, ¿no? De forma general, las convocatorias se van a ejecutar de forma de concurrencia competitiva y gestionadas por parte del IDAE. También van a estar, normalmente se van a ajustar al reglamento 651, principalmente como ayudas para la protección del medio ambiente, ¿no? Luego, como he comentado antes, cada convocatoria tendrá su detallito, ¿no? Pero es verdad que en principio siempre tener en cuenta el reglamento 651-2014, el Reglamento General de Sección por categorías y convocatorias en concurrencia competitiva gestionadas por el IDAE. En algunos casos es verdad que el volumen de inversión hará necesaria la notificación de los esquemas de ayuda. Pero bueno, un poco este es el foco común que van a tener todas las convocatorias. Si pasamos a la siguiente slide, perdón. Este es un esquema que a mí personalmente me gusta mucho, está sacado del propio PERTE y bueno, podemos ver aquí las 3 fases que hemos explicado antes, la fase de I+D de capacidades y de despliegue, y aquí podemos ir viendo dónde encaja cada medida transformadora, ¿no? Que son al final son las convocatorias que vamos a ir viendo, en qué fases se encuentran, ¿no? Si es fase de I+D de capacidades o de despliegue comercial, ¿no? A continuación, abajo podemos ver también las medidas transversales y abajo las medidas facilitadoras. A su vez, también podemos ver de dónde viene, de qué componente de Plan España viene cada medida. Entonces, bueno, es un resumen muy esquemático de todas las medidas importantes del plan. Esto, bueno, como tendréis la presentación, lo podéis ver con más detalle, pero sí que quería enseñároslo, ¿no? Si pasamos a la siguiente presentación, entramos un poco en detalle en lo que son las medidas transformadoras, que como ya llevo diciendo en alguna ocasión, van a ser al final las convocatorias que nos interesan, ¿no? O sea, tened en cuenta que el PERTE al final no es como nos pensábamos hace unos meses de, bueno, un proyecto estratégico por 2 empresas, no, el PERTE al final va a ser un paraguas que va a recoger todas estas medidas que estamos viendo, que se van a articular en convocatorias. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Medidas transformadoras, ¿cómo se desglosan? Bueno, pues aquí vemos un esquema muy resumido, ¿no? Componente 7 de despliegue e integración de renovables, componente 8 de infraestructuras eléctricas, componente 9 de hidrógeno renovable y luego tenemos componente 10 de estrategia de transición justa y la de componente 17, ¿no? De capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con una serie de medidas. Entonces vamos a ir entrando un poco más en detalle. Vale, en cuanto a medidas transformadoras, empezamos por la componente 7, ¿no? El primer bloque es la innovación y la cadena de valor en la generación renovable. Estos instrumentos, ¿qué tienen por finalidad? Impulsar de manera integral toda la cadena de valor innovadora y de conocimiento de las energías renovables, contemplando para ello todo su ciclo de vida, ¿no? En primer lugar, la medida 1 son los proyectos singulares y de innovación en renovables, es decir, se necesita continuar innovando, ¿no? Tanto a nivel de tecnologías como en modelo de negocio. Y por eso se quiere establecer líneas de apoyo para proyectos de innovación en energías renovables. Y para ello se podrán aprobar proyectos que pueden incluir las siguientes categorías que vemos aquí, ¿no? Bancos de prueba, nuevos prototipos de tecnología, hibridación de generación eléctrica y térmica, proyectos innovadores, geotermia de alta temperatura, que esto hacía tiempo que no lo veíamos, ¿no? Y pilotos en cuanto al nuevo modelo de negocio de despliegue de renovable. La segunda medida, refuerzo de capacidades productivas. Sabemos que España cuenta con un gran posicionamiento en las distintas cadenas de valor de las renovables, ¿no? Pero es necesario invertir en la mejora de capacidades productivas para reforzar esta cadena de valor. ¿Cuál es la medida? Bueno, pues el apoyo a nuevas instalaciones, líneas de fabricación de componentes renovables, apoyar todas las capacidades tecnológicas industriales, etcétera, ¿no? Tanto en tanto el sector económico doméstico como público. En cuanto a repotenciación con reciclaje, bueno, como ya conoceréis, esta es la medida 3. Durante la década, o sea, de aquí al 2030, un número muy relevante de parques eólicos en España llegan a su fin de vida útil, ¿no? Que ya lo sabréis. El objetivo de esta medida, ¿cuál es? Bueno, pues la repotenciación de este parque de proyectos, ¿no? O sea, pretende impulsar la aplicación de criterios de economía circular, pero de excelencia, en todo el desmantelamiento de las instalaciones eólicas existentes, ¿no? Una parte significativa de los materiales de los aerogeneradores ya dispone de técnicas de reciclado, pero es fundamental avanzar en soluciones que permitan el reciclaje de las palas de los aerogeneradores, ¿no? Entonces es una medida, una medida de inversión relacionada con el reciclaje. Desarrollo bueno, perdón que me olvidaba de comentarlo, este PERTE hace incidencia que esta medida va a tener mucha relación con un futuro PERTE de economía circular. Entonces ya también nos están anunciando de forma intrínseca que tendremos también un PERTE de economía circular. Y la medida 4 de desarrollo del biogás, bueno, pues el desarrollo de biogás por un lado permite dar tratamiento a residuos que de otra forma no tendrían ninguna salida, pero además permite generar energía térmica con gran versatilidad, ¿no? Entonces, bueno, se quiere establecer un esquema de ayuda de inversión a los proyectos de biogás, ¿no? Procedente de cualquier actividad, agroindustrial, agropecuario, etcétera. Entonces, aquí tendrán cabida varios sectores. A continuación, renovables marinas, que es el segundo eje. Bueno, como ya conoceréis, la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y energías del mar en España, que además ha sido aprobada recientemente, fija 4 objetivos, ¿no? Y 2 de ellos se encuentran totalmente alineados con el PERTE. Uno es establecerse como polo de referencia europeo para todo el desarrollo tecnológico de I+D, de prueba de nuevas soluciones, etcétera, ¿no? Y el segundo punto muy importante es ser referente internacional en nuestras capacidades industriales que tenemos en España, ¿no? Entonces, ¿cómo quiere contribuir este PERTE a estos objetivos? Por un lado, medida 5, plataformas de ensayo para renovables marinas, ¿no? Las renovables marinas, como sabéis, se encuentran en un estadio de desarrollo tecnológico anterior a sus equivalentes terrestres, ¿no? Entonces, es necesario contar con plataformas de ensayo que permitan probar prototipos en condiciones reales y demostrar su viabilidad. Para ello, ¿qué se quiere fomentar? Bueno, pues subvenciones a fondo perdido e inversiones en capital para la mejora, potenciación y refuerzo de las infraestructuras existentes, así como para la creación de nuevas plataformas de ensayo adaptadas al creciente desarrollo tecnológico, ¿no? La medida 6, adaptaciones logísticas e instalaciones portuarias. Los puertos españoles cuentan con una ubicación estratégica y bueno, pueden ejercer un gran efecto tractor sobre toda la cadena de valor, ¿no? Además pueden involucrar a diferentes sectores, sector naval, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso se quiere fomentar el desarrollo, por ejemplo, el ensamblaje de aerogeneradores, la fabricación de plataformas y estructuras, almacenamiento de material, etcétera. Es decir, van a ser inversiones y subvenciones a fondo perdido en las infraestructuras portuarias que se determinen en puertos que sean idóneos, ¿no? Por su situación geográfica.
Y por último, la medida 7, proyectos piloto de renovables marinas. Pues es totalmente necesario apoyar los proyectos de I+D+I en el sector de las renovables marinas, ¿no? Mediante ayudas a fondo perdido e inversión en sociedades. Entonces, bueno, estas son las 3 medidas que afectan a las energías, a las renovables marinas. Si pasamos a la siguiente slide, en cuanto a componente 8, de infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y almacenamiento. Medida 8, por un lado, ¿qué se pretende? Proyectos innovadores de I+D destinados a mejorar la madurez tecnológica de los sistemas de almacenamiento. Esto no es más que para integrar toda la potencia renovable que se pretende de aquí a 2030, o sea, y a 2050 conseguir un sistema 100% renovable, es favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto es básico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se pretende con esta medida? Pues apoyar proyectos de desarrollo experimental, proyectos de investigación, todo relacionado con el almacenamiento energético, proyectos de tecnologías que no estén maduras comercialmente, por ejemplo, entre otros, ¿no? Baterías de flujo, baterías de litio, hibridación termosolar, etcétera, ¿no? Aquí tenéis todos unos ejemplos de lo que se puede llegar a probar. En cuanto a medida 9, nuevos modelos de negocio en la transición energética, bueno, el objetivo, ¿cuál es? Promover actuaciones que doten de flexibilidad al sistema eléctrico, ¿no? Esto es básico, para lograr pasar a un sistema totalmente descentralizado, ¿no? Y sobre todo lograr la participación activa en la red y los mercados eléctricos. Estos nuevos modelos de negocio van a facilitar que los consumidores puedan participar en la gestión de su energía, es decir, volvemos al objetivo de poner al consumidor en el centro, ¿no? Que ya se lleva hablando años desde la Comisión Europea y que en España nos está costando un poquito más arrancarlo, ¿no? En cuanto a nuevos modelos de negocio que estoy comentando, ¿qué medidas se pueden llegar a apoyar? Bueno, pues la integración en el sistema eléctrico de nuevos agregadores de demanda, iniciativas de digitalización, proyectos de gestión de la demanda dirigidos a determinados perfiles de consumidores, todo el despliegue de almacenamiento a lo largo de toda la cadena de valor. Incido igual, de la misma forma en el papel activo de los consumidores y, por supuesto, también la formación y capacitación del talento, ¿no? Que ya hemos comentado que es uno de los ejes principales. En cuanto a la medida 10 del despliegue del almacenamiento energético, no es más que para lograr los 20 gigas de capacidad de almacenamiento que se definen en el PNIEC de aquí a 2030, es necesario fomentar todo el despliegue del almacenamiento energético, ¿no? Por eso está esta medida aquí. ¿Cómo se pretende apoyar esto? Bueno, pues con inversiones tanto en instalaciones de almacenamiento standalone, hibridación con plantas de producción de renovables existentes y también de nueva construcción. Y bueno, serán procedimientos de concurrencia competitiva para que tengan en cuenta todas las características técnicas que cada tecnología puede proveer al sistema, ¿no? En cuanto a componente 9 de hidrógeno, que también sabéis que ahora mismo está en auge, que tenemos publicados los borradores de las órdenes que van a regular las ayudas. No sabemos si a lo mejor esta semana teníamos esperanza de que publicaran las bases definitivas, pero de momento no las tenemos. Bueno, esta componente se divide en 4 líneas principales. La primera, que es la cadena de valor industrial, que bueno, tiene como finalidad impulsar de manera integral toda la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno y se articula en 4 ejes fundamentales, ¿no? El 11, que es investigación básica fundamental, pilotos innovadores y formación. La medida 12, que es la mejora de capacidades de I+D+I, instalaciones, fabricación y equipos de componentes en toda la cadena de valor del hidrógeno, es decir, en electrolizadores, en almacenamiento, transporte, pilas de combustible, etcétera, ¿no? Y movilidad pesada a hidrógeno. Se quiere establecer subvenciones a vehículos terrestres, mercancías pesadas, embarcaciones marítimas o fluviales, etcétera, ¿no? Y la medida 14, grandes demostradores de electrólisis. Se quiere dar apoyo a proyectos demostradores de electrólisis, pero a gran escala, de más de 20 gigas. Es que aquí no me quiero detener mucho porque como vamos mal de tiempo, así voy avanzando, ¿no? Entonces, bueno, la línea 2, que son los clústeres o valles de hidrógeno renovable. En España tenemos en la actualidad centros, o sea, situaciones geográficas que tienen un elevado consumo de hidrógeno que actualmente es de origen fósil y que coinciden además con entornos con elevado consumo energético. Esto es una gran oportunidad, ¿no? Por eso se quiere dar impulso a los clústeres o denominados valles de hidrógeno renovable, ¿no? En estos clústeres se le va a dar mayor peso a aquellos que tengan máxima reducción de emisiones CO2, ¿no? ¿Y cómo tienen que ser estos grandes valles de hidrógeno? Bueno, pues tienen que incluir un electrolizador de alta capacidad, instalaciones renovables para la generación eléctrica que va a alimentar al electrolizador, tiene que integrar a diferentes empresas de diferentes sectores, es decir, que afecte a usos industriales, a transporte, etcétera, y tiene que tener soluciones innovadoras en el transporte, almacenamiento, etcétera, ¿no? En cuanto a la línea 3, de impulso de proyectos pioneros de hidrógeno renovable, que es uno de los borradores de base que tenemos actualmente,
pues bueno, simplemente apoyo a proyectos pioneros de hidrógeno renovable. En cuanto a la línea 4, que son los proyectos IPCEI, nada, simplemente comentar, por si alguna empresa tiene interés, que este mismo lunes se abrió un periodo de presentación de proyectos que se pueden incluir en los mecanismos de los IPCEI, ¿no? El plazo de remisión finaliza el 14 de enero del 22, entonces nada, simplemente que lo tengáis en cuenta. En cuanto a la siguiente slide, componente 10 de transición justa y componente 17, no me quiero detener, tenéis aquí toda la información, pero son más medidas que quieren contribuir, ¿vale? En cuanto a las medidas transversales, bueno, tenemos en primer lugar ecosistema de apoyo a las comunidades energéticas, que ya sabemos que se va a desglosar en 3 convocatorias de ayuda. La primera convocatoria es Aprende, la segunda Planifica y la tercera Implementa. Quieren hacer incidencia en toda la cadena de valor de comunidad energética, desde la conceptualización hasta el desarrollo, hasta la implementación de la propia comunidad energética. En segundo lugar, la medida 5, inversión directa en capital y en proyectos. Bueno, pues inversión por parte de IDAE en nuevas iniciativas, empresas de nueva creación o nuevas iniciativas que apoyen toda la transición energética. Y por último, el sello Energía Next, que ya hemos comentado antes, ¿no? Identificar proyectos integrales y estratégicos. Si pasamos a la siguiente presentación, aquí estamos con las medidas facilitadoras, ¿no? Además de todas las medidas transformadoras que hemos visto antes, se incluyen estas medidas facilitadoras que quieren estimular inversiones, y esto muy importante, desde el lado de la demanda, ¿no? O sea, que generen efecto tractor, pero desde el lado de la demanda, para facilitar todo el despliegue de nuevos modelos de negocio, actividad y empleo. ¿Cómo se desglosa esto? Bueno, vemos aquí en el cuadrito las componentes y las inversiones que se van a realizar. Esto simplemente quería aclarar, por ejemplo, en componente 7 tenemos el impulso de autoconsumo, que ya tenemos la convocatoria vigente. Esto simplemente quiere decir que es una medida facilitadora del PERTE, pero no tiene ningún tipo de relevancia más, ¿no? ¿Qué me refiero? Que si alguien se va a presentar a la convocatoria de autoconsumo o una del MIDMA de transporte pesado, no hay ninguna relevancia porque esto esté en el PERTE, simplemente que es una medida facilitadora a contribuir a los objetivos del PERTE, ¿no? Simplemente como puntos relevantes a tener en cuenta, en cuanto a transición energética, que serían componente 7 y componente 8, va a ser necesario para proyectos de determinada potencia y para reforzar esta incidencia sobre la cadena de valor, incluir un plan estratégico que tiene que incluir los siguientes conceptos que aparecen aquí, ¿no? Pues desde el lugar de fabricación, el impacto ambiental, todo el efecto tractor previsto entre pymes y autónomos, criterios de calidad, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que es necesario desarrollar este plan estratégico. Y luego, bueno, pues todas las medidas que vais viendo aquí, ¿no? Movilidad con gases renovables, que ya tenemos convocatoria del MINMA también, en cuanto a componente 1 y componente 6, toda la parte de capacitación, formación y empleo que ya hemos hablado antes, veis aquí todas las medidas. Y en cuanto a digitalización, pues desde Política Industrial de España 2030 con los programas IDI Activa, Programa Nacional de Algoritmos Verdes, etcétera, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, sistema de gobernanza. Bueno, como veis, la multitud de instrumentos que están presentes en este PERTE requieren de un marco de gobernanza para maximizar todas las oportunidades de colaboración, ¿no? ¿Cómo se va a establecer este modelo de gobernanza? Pues bueno, en primer lugar, una gobernanza interministerial. Se va a crear un grupo de trabajo presidido por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que van a participar representantes del resto de departamentos ministeriales que participan en el PERTE. Y por otro lado, una alianza para las renovables, ¿no? Innovadoras, el hidrógeno y el almacenamiento. Es decir, un espacio de participación que facilite generar sinergias para profundizar en la transición energética, ¿no? No es más que esto, que hay que tener en cuenta que se va a establecer todo el sistema de gobernanza. En cuanto a presupuesto y cronograma, lo hemos ido viendo antes, pero bueno, el impacto total del presupuesto movilizado supera los 16.300 millones de euros, a lo que es necesario añadir todo el impacto generado en la economía para la creación de todos los nuevos modelos de negocio, oportunidades laborales, etcétera. Y bueno, pues aquí podemos ver lo que hemos comentado antes, ¿no? Las líneas principales transformadoras que se traducirán en convocatorias de ayuda, 3.555 millones de euros, medidas facilitadoras en los 4 ejes que hemos visto, 3.362 millones de euros, y un total de movilización de dinero público de casi 7.000 millones de euros. A continuación se resume también en la derecha de la presentación el cronograma de actuaciones para las distintas medidas transformadoras, que aquí es verdad que bueno, el apartado que está en verde en teoría es la convocatoria de resolución de ayuda. Creemos que hay erratas porque en 2021, a no ser que de aquí a final de año lo publiquen, pero no tenemos todavía ayudas al biogás, como aparece aquí, o almacenamiento innovadores. Entonces, bueno, veremos aquí si de aquí al 31 publican algo y cumplen el cronograma, ¿no? Pero bueno, aquí lo podéis tener. Y por último, en esta última presentación, slide, perdón, queríamos simplemente anunciaros qué es lo que sabemos que se va a publicar en 2022, ¿no? Inicios del 22.
En cuanto a componente 9 de la hoja de ruta del hidrógeno, impulsa la cadena de valor del hidrógeno renovable con 250 millones de euros y proyectos pioneros de hidrógeno renovable con 150 millones de euros. En segundo lugar, proyectos de I+D en almacenamiento energético de la componente 8 con 50 millones de euros y en cuanto a la componente 7 del despliegue e integración de renovables, proyectos piloto para comunidades energéticas, que hemos visto que era una de las medidas transversales a las medidas transformadoras, ¿no? De 40 millones de euros. Y por nuestra parte, nada más. Cualquier duda, pues ahora es vuestra oportunidad. Espero no haberme enrollado mucho. Muchas Vicky. gracias, Blanca. Pasamos entonces al turno de preguntas. Piluca, cuando puedas. Vale, buenos días a todos. Tenemos pocas preguntas por ahora, así que vamos a tener más tiempo para el taller, que hay bastantes personas con interés en presentar. Vamos a por la primera pregunta de Jaime Lorenzo. Y la pregunta es la siguiente. El PERTE no está tratado bajo el paraguas del Real Decreto para PERTES, como sí lo está en cambio el PERTE para el automóvil. Las ayudas deben estar bajo el marco de ayudas de Estado, limitando la financiación de los proyectos. Sabiendo esto, ¿cómo veis el encaje de grandes proyectos donde la intensidad de financiación debe ser alta para su viabilidad? Gracias. Adelante. Vale, por lo que estamos viendo, en general el PERTE establece, como he comentado antes, los criterios comunes que pueden tener todas las convocatorias, pero es verdad que cada convocatoria va a tener su letra pequeña, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en alguna, lo que comentaba también antes, que luego establece la letra pequeñita de, bueno, si este proyecto se desarrolla en zona de reto demográfico, por ejemplo, en islas, va a tener 5 o 10 puntos porcentuales más, ¿no? También ya dejan abierto la posibilidad de notificación a la Comisión Europea. Entonces, ¿que es previsible que se superen los límites establecidos en el 651? Yo personalmente creo que sí, que es probable. Lo que pasa que, bueno, esto es un poco lo que comentamos siempre a los clientes. Hay que esperar a que se publiquen las convocatorias y ver la línea pequeña, ¿no? Al final este PERTE es simplemente un resumen de proyectos, de actuaciones, de inversiones, pero la parte efectiva van a ser las convocatorias, ¿no? Que vamos a ir viendo a lo largo del 22 y del 23. Muchísimas gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que es la siguiente. La repotenciación de parques eólicos únicamente es atractivo para los desarrolladores si se adapta a la legislación, permitiendo evacuar más potencia en el punto de evacuación del mismo parque. Las turbinas de hoy en día son 5 veces el tamaño de las de hace 20 años. Y la pregunta es, ¿sabéis si se va a tratar este punto para activar realmente la repotenciación en este PERTE? Gracias. Adelante. Sí, de hecho, si no me equivoco, se quieren incidir en la facilitación de los trámites administrativos para todo este tipo de proyectos, ¿no? Lógicamente, toda la ejecución de un proyecto de estas características conlleva una serie de permisos, trámites, se puede alargar mucho en el tiempo, y lo que quieren con este PERTE también es facilitar todos estos trámites, ¿no? Agilizar el proceso para efectivamente poder cumplir con lo que están diciendo en lo que quieren invertir, ¿no? Que efectivamente se pueda llevar a cabo estas actuaciones. Entonces, creo que efectivamente habrá una facilitación en cuanto a los trámites a ejecutar. Muchísimas gracias. Pues no tenemos más preguntas en el chat de las preguntas, así que si os parece pasamos a la parte del taller para poder conocer las presentaciones de las diferentes empresas. Muchísimas gracias a las dos, ha sido muy interesante. Con vuestro permiso vamos a compartir la presentación en la web de AE para que a lo largo de la mañana esté disponible tanto la presentación como la grabación completa de este webinar. Muchísimas gracias a las dos y os pedimos que sigáis con nosotros por si hay alguna pregunta más. Gracias. Gracias. Doy paso a Vicky. Gracias, Piluca. Pasamos al taller. Bueno, el objetivo principal del taller es que en vista de este PERTE, las líneas de ayuda que van a salir y las convocatorias, pues desde la Asociación Empresarial Eólica y Reolte queremos, bueno, pues abrir este foro para que las empresas del sector puedan conocerse para futuros consorcios. Importante indicaros que todos aquellos que vais a presentar, por favor, renombraros con nombre, apellidos y empresa, y también indicaros que por favor seáis estrictos con el tiempo. Tenéis 3 minutos de presentación cada uno y que por favor nos paséis de esos 3 minutos.
También indicaros que debido al número de solicitudes, las empresas no van a presentar diapositivas, pero nosotros os las enviaremos vía email y también las adjuntaremos en nuestra página web. Y pasamos al primer ponente, Javier González Arias, de Bureau Veritas, cuando quieras. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier González Arias, soy el Product Leader en renovables offshore de Bureau Veritas. En primer lugar, pues, muchas gracias a la asociación por poner en marcha estas iniciativas y poder visualizar nuestras potencialidades. Bueno, dentro de Bureau Veritas es una empresa certificadora en la que como core business, digamos, ofrecemos propiamente servicios de certificación de proyectos, pero no nos limitamos únicamente a esta actividad, sino que tenemos otra serie de actividades, un portfolio amplio que intentaré detallar a continuación. Dentro de lo que es el campo de la generación de hidrógeno y su hibridación con lo que es eólica, en Bureau Veritas tenemos, digamos, dos grandes campos de actuación. Uno sería la parte relativa al onshore y otro sería la parte relativa al offshore que tiene, bueno, pues como conocemos todos, pues un gran potencial. Dentro de lo que es el campo onshore, bueno, nosotros contamos con una amplia experiencia y una amplia red a nivel mundial, y tanto en eólica por un lado como en generación de hidrógeno por otro. Lo que, bueno, pues nos posiciona como un partner con experiencia técnica y no solamente en eso, sino que podemos ofrecer pues desde gestión de proyectos, gestión de subvenciones, formación de operaciones de plantas de hidrógeno, optimización de costes de hidrógeno, análisis de riesgos, análisis de impacto ambiental, y además de los clásicos propios de la certificación, como pueden ser inspecciones de nuevas plantas o mantenimiento o servicios relativos a todo lo que es Health, Safety and Environment. En la segunda pata, que sería la relativa a la generación de hidrógeno y eólica dentro del mundo offshore, actualmente el reto básico al que nos enfrentamos consiste en marinizar y escalar todo aquello que disponemos onshore. No solamente los sistemas, sino también los procesos, ¿no? Con el fin de asegurar pues, su correcta aplicación en un entorno más hostil como es el marino. Adicionalmente, nos enfrentamos a un reto que es el hecho de no disponer de un marco regulatorio completamente definido y unos desarrollos tecnológicos que están en fases aún precomerciales y que, sobre todo cuando hablamos de eólica flotante, y que suponen, bueno, pues que no tengamos un grado de madurez conocido, ¿no? Claro, en estas circunstancias, desde Bureau Veritas lo que ponemos a disposición tanto de desarrolladores como tecnólogos, como fabricantes y al fin y al cabo a toda la cadena de suministro, en nuestras actuaciones como tercera parte independiente, con el objeto, pues eso, de definir pues, aspectos reglamentarios, de cubrir esos gaps que puedan haber en distintas fases de ingeniería, y ofrecemos no solamente definición de soluciones técnicas adecuadas, sino también incluso optimizaciones de transporte y almacenamiento de hidrógeno offshore, otros servicios como puedan ser destacables lo que es análisis de viabilidad de proyectos, análisis técnicos y operaciones de diferentes tecnologías, análisis de riesgos y todos aquellos asociados a lo que hemos mencionado antes en el campo onshore. En definitiva, y para terminar, porque no quiero alargarme mucho más, lo que intentamos es proporcionar un soporte a desarrolladores en aspectos técnicos y económicos, así como podemos ofrecer un marco de confianza, sobre todo de cara a posibles inversores y propietarios. Esa es un poco nuestra actuación y lo que os quería compartir con todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier. Pasamos ahora a Antonio Moraes, de GE. Sí, hola, buenos días. Bueno, voy a intentar resumir en estos 3 minutos las capacidades que tenemos dentro de GE Hybrids. Mi nombre es Antonio Moraes. Yo estuve hasta noviembre de este año como director de servicios de onshore wind para Europa y África, y a partir del 1 de noviembre estoy como Global Sales Leader para GE Hybrids.
Bueno, cuando hablamos de G Hybrids en España, la verdad es que es un área de negocio de G renovables no muy conocida. Lo que hacemos dentro de G Hybrids es precisamente aportar soluciones integradas de las distintas tecnologías renovables que vendemos. Esto incluye desde soluciones standalone, que pasará por un simple parque eólico, que creo que conocéis bien nuestra solución una vez que en el 2020 fuimos líderes de mercado en instalación en España, pero también parques solares y soluciones de almacenamiento. Al día de hoy, nosotros tenemos más de 500 megavatios hora instalados de baterías alrededor del mundo, más de 9 gigas de inversores suministrados para parques solares. Incluso tenemos varios parques solares en que GE ha hecho todo el suministro de los módulos, también las estructuras metálicas y los inversores, o sea, en una solución integrada. Y bueno, dentro de Wind, de lo que es eólico, tenemos más de 90 gigas instalados. Al día de hoy, lo que estamos haciendo y que lo estamos desarrollando también con vista a su adaptación al mercado, a las condiciones de red española, son soluciones integradas que incluyen no solo la parte solar, la parte de almacenamiento y la parte de wind, pero también el sistema de control centralizado para todas estas tecnologías como una única planta integrada. Y con eso hemos venido trabajando en lo que llamamos el HPC, que es el Hybrid Plant Controller, que es precisamente el sistema de control de toda la planta renovable, incluyendo las distintas tecnologías. Dentro de lo que podemos hacer, tenemos también soluciones de storage pump, a donde utilizamos el bombeo de agua para efectos de almacenamiento como alternativa a las baterías. Y bueno, y hemos estado instalando este tipo de soluciones alrededor del mundo en varios países, Sudáfrica, Estados Unidos, Turquía, India, UK también, así que ahora muy enfocados en España también con estos nuevos incentivos. Finalmente, dejaros también un mensaje para una solución que hemos desarrollado también, le llamamos el Hybrid Architect, que es una herramienta que hemos desarrollado de cara a hacer una evaluación técnico-económica para una planta híbrida, cómo se podría optimizar entre las distintas tecnologías la solución de cara a maximizar el retorno del proyecto o el valor presente del proyecto. Quedo a vuestra disposición, la presentación será compartida y de parte de GE, pues muchas gracias a la Asociación Empresarial Eólica y al Realtec por la oportunidad de presentar. Muchas gracias, Antonio, y gracias por ajustaros al tiempo. Pasamos ahora con José García de Isotrol. José García. Si no, pasamos al siguiente y luego volvemos a ti. Pasamos a Paloma Zúñiga de AboWind. Hola, buenos días. Hola. Hola, bueno, yo soy Paloma Zúñiga de AboWind, trabajo en el Departamento de Sistemas Híbridos y Almacenamiento y muchas gracias por la oportunidad de poder presentarnos. AboWind es un grupo alemán, expertos en energías renovables, con 25 años de experiencia en el desarrollo y construcción de parques eólicos y fotovoltaicos. Actualmente somos más de 900 empleados con presencia en 16 países y nuestra sede se encuentra en España. Tenemos la oficina en Valencia. Nuestro modelo de negocio va desde la ingeniería y el diseño de proyectos de energías renovables. Empezamos con la eólica, pero ahora vamos abarcando cada vez más tecnología como fotovoltaica y biogás. Pasamos por toda la tramitación hasta finalmente la construcción. Por lo tanto, nos centramos en el desarrollo, en la adquisición y en la venta de los derechos de estos proyectos, cubriendo todas las etapas del proceso y contando con el soporte técnico y financiero para llevarlo a cabo.
Bueno, actualmente disponemos también de un departamento dedicado exclusivamente al despliegue de las tecnologías de hidrógeno, la hibridación y el almacenamiento. Particularmente en el campo del hidrógeno centramos nuestras actividades en la evaluación de las posibles ubicaciones para infraestructura de repostaje de hidrógeno, el análisis de potencial renovable integrado con la producción de hidrógeno verde mediante electrolizadores y la optimización económica para conseguir precios de hidrógeno a coste competitivo. En este sentido, intentamos abarcar todo lo posible la cadena de valor del hidrógeno, ofreciendo soluciones que van desde el suministro de energía verde hasta el desarrollo completo de la infraestructura desde electrolizadores hasta suministro con hidrogeneras o estaciones de repostaje de hidrógeno. Y finalmente, bueno, he ido un poco rápido por ajustarme al tiempo, pues me gustaría transmitirles nuestros esfuerzos en desarrollar este tipo de proyectos con un carácter más innovador, incluyendo hibridaciones, almacenamiento o como he mencionado, pues las tecnologías de hidrógeno y también el interés de buscar socios para participar en consorcios colaborativos en este área. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Volvemos a José García y Sotrol. Vale, pues pasamos a Íñigo Marañón, de Signor. Íñigo, no te escuchamos. Te vemos, pero no te escuchamos. ¿Tienes el micrófono desconectado? Lo tiene activado. Íñigo, no te escuchamos. Tienes el micro activado, pero por lo que sea no te escuchamos. Si quieres pasamos al siguiente, Vicky, porque lo tiene activado, pero no escuchamos a Íñigo. Vale, pasamos al siguiente y volvemos a ti antes de terminar. Pasamos a Joan Ramón Vidal, Tecnoambiente. Vale, pues pasamos a Silvio Ventura, Oca Global. Buenos días. Buenas a todos. No tenía previsto, no tengo nada preparado en el sentido de una presentación, pero con mucho gusto compartiré. Gracias por esta oportunidad. Presentar brevemente al grupo Oca Global, que es un grupo de empresas españolas con sedes en Madrid y Barcelona y en 13 países del mundo. Somos unas 2.500 personas y nos dedicamos en el campo de las renovables a dos áreas fundamentales. Una área es la de la consultoría y servicios técnicos para tanto ingenierías de la propiedad, para fondos de inversión o empresas desarrolladoras de proyectos, como asesor técnico independiente para procesos de financiación o compraventa de activos renovables. Y por otro, tenemos a todo nuestro equipo de inspección, certificación y control de calidad que en la parte de ejecución pues garantiza los cumplimientos de las normativas locales y todo tipo de ensayos y testings que sean necesarios en este campo. También tenemos otras áreas de formación, capacity building y ITVs, y con mucho gusto pues, podemos ponernos a disposición de cualquier campo, teniendo en cuenta que a nivel inspección pues nuestro sector con principal experiencia es el sector del oil and gas, donde toda la parte de hidrógeno en su almacenaje y transporte pues quedaría cubierto con la expertise. Y esto es lo que queríamos transmitir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. Pasamos ahora, Silvio Ventura, perdona. Pasamos ahora a Enrique de Ariema.
Pues continuamos con la lista. Miguel Asensio, Barlovento. Hola, yo creo que ya se me ve. Buenos días a todos. A ver, Barlovento entiendo que muchos la conocéis, sobre todo por su faceta de ingeniería y consultoría para instalaciones eólicos como fotovoltaicas y para todas las operaciones de due diligence. Lo que quería presentaros un poco es la parte quizás más desconocida, que es que somos también laboratorio acreditado de ensayo. Tenemos las certificaciones, las acreditaciones, perdón, de NAC, también de IECRE, también pertenecemos a MEASNET, para cualquiera de los ensayos que se hacen en aerogeneradores, curvas de potencia, cargas, ruido, todos los ensayos eléctricos. Tenemos también otras acreditaciones para mini aeros, para inversores, para equipo eléctrico en general. Y comentaros también que aparte de poder trabajar como laboratorio, o nuestra faceta de laboratorio, tenemos también un campo de ensayos propio en La Rioja, el campo de Ausejo, donde se pueden probar equipos de tamaño pequeño o mediano y que en principio podría estar a disposición para hacer pruebas de cualquier solución que se haga. Aparte de esto, tenemos una actividad también bastante reseñable de I+D, donde, por poner unos ejemplos, aparte de diseñar equipos eléctricos de ensayo para distintas empresas, pues como ABB o como Petegas. Petegas es un laboratorio parecido al CENER, pero brasileño. Hemos hecho una instalación de análisis de incendios, una instalación de medida de flujo de CO2, desarrollamos software a medida para hacer análisis de ensayos. Bueno, en principio, todo lo que conocéis de ingeniería, pues lo tenemos también replicado en laboratorio y en I+D. Y nada más, feliz Navidad a todos. Creo que no me he pasado del tiempo. No, perfecto. Muchas gracias, Miguel. Pasamos ahora a Alberto Pita Castelo, de CoverWind Solutions. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Lo primero que queríamos decir es gracias a los organizadores por darnos esta plataforma para presentar al grupo al que pertenece CoverWind y Coversan y enviar las presentaciones de estas empresas al resto de participantes y asistentes a este webinar. CoverWind empezó su andadura hacia finales de 2016 y desde ese momento hasta la actualidad ha crecido a una manera bastante rápida, teniendo en la actualidad unos 160 trabajadores repartidos por todo el mundo. Llegamos a Suecia, Corea del Norte, Vietnam y oficinas, filiales en Francia, Marruecos, Brasil. Y esperemos que todo va bien. El año que viene abriremos también en Canadá. CoverWind se dedica a la instalación, desmantelamiento, reparación, grandes correctivos y mantenimiento de parques eólicos. Hará 2 años que se creó el grupo Cover Global, que engloba tanto a CoverWind como Coversan y otras empresas del sector de las energías renovables. Coversan es una empresa instaladora en ingeniería de paneles fotovoltaicos que tiene su principal negocio en la instalación tanto doméstica como industrial de paneles fotovoltaicos, aunque está realizando proyectos por una potencia de 15 megavatios de cuerdos solares, en este momento en estudio por ahora. También tiene presencia Coversan en Francia y que creo que se alinea bastante bien en este aspecto porque combina tanto la instalación de paneles fotovoltaicos como aerogeneradores, por ejemplo, en parques industriales.
como resumen de lo que es el grupo, creo que es suficiente y el resto lo podréis ver en las presentaciones de las empresas. Entiendo que no me he pasado con el tiempo y reiterar el agradecimiento por esta plataforma a los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Pasamos ahora a Juan Carlos Clambor, de Idonial. Buenos días, ¿me oís? Seguimos y te vemos. Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Piquero, coordinador de la unidad de negocio de Idónea al Centro Tecnológico. Somos un centro tecnológico que estamos en Asturias y que estamos especializados en temas de desarrollo de materiales, industria digital y tecnologías de fabricación avanzada. En tema de eólica estamos trabajando en bastantes temas, sobre todo con el desarrollo de materiales, en el estudio también del comportamiento de esos materiales en la vía en servicio, trabajando en desarrollo de recubrimientos y también en temas de ensayos de componentes en estructuras offshore, ¿vale? Bajo condiciones, digamos, de vida real. También desde la parte tenemos una parte también importante de ingeniería, de cálculos y simulaciones, en la que estamos trabajando también en el estudio y desarrollo de componentes tanto para eólica como para el sector o para desarrollos de hidrógeno. Y en la parte focalizada en fabricación avanzada, pues estamos haciendo desarrollo sobre todo con tecnologías de impresión 3D para diversas aplicaciones también de los sectores energéticos. Desde el punto de vista de proyectos, estamos también involucrados en algunas líneas estratégicas muy focalizadas en eólica y también en el hidrógeno, liderando técnicamente algún proyecto regional de estudios de viabilidad y de líneas de desarrollo futuro en el campo del hidrógeno. Y bueno, estaríamos también encantados pues de colaborar con cualquier entidad o empresa que estuviera interesada en las líneas en las que trabajamos. Pasaremos también la presentación para que la podáis distribuir y bueno, agradecer a la organización la oportunidad que nos ha brindado también de poder colaborar en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pasamos ahora a Ignacio Cruz, CIEMAT. Hola, buenas, soy Ignacio, no sé si me veis. Te escuchamos, pero no, ahora te vemos. Vale. Bueno, pues hola, buenos días, muchas gracias por darnos la oportunidad de CIEMAT a participar en este interesante workshop. Bueno, para ser breve, CIEMAT está trabajando en múltiples áreas, combinando sus conocimientos para la generación eléctrica con distintas energías renovables, también combinándolo con técnicas de eficiencia energética y también en general trabajando en distintas áreas de materiales. Concretando en energía eólica el interés principal y estamos ya actuando de forma importante en desarrollo de herramientas, sobre todo en la hibridación de sistemas energéticos, pero principalmente basados en eólica con solar fotovoltaica hasta ahora en todas las áreas. La idea es desarrollar desde proyectos comunitarios, de comunitarios con hibridación, con y sin almacenamiento o centrales de mayor capacidad. La idea es desarrollar herramientas que permitan, desde evaluación del recurso, evaluación de la viabilidad y analizar la mayor integración posible de cara a reducir los costes del sistema. También decir que trabajamos en integración con sistemas de almacenamiento de distinto tipo, almacenamiento desde electroquímico, mecánico, bien sea volante de inercia, hidráulico, a pequeña escala, incluso mini CAEs para aplicaciones comunitarias o de media potencia. Y también tenemos laboratorios de ensayos de distintos componentes de aerogeneradores, sobre todo en el área de generación eólica distribuida. Decir que estamos trabajando en tecnologías técnicas de NDT, de no destructivas de operación y mantenimiento, integradas también, o sea, que sean útiles para el análisis de centrales híbridas, tanto fotovoltaica como eólica de forma combinada. Técnica de fabricación también aditiva, mediante impresoras 3D, sobre todo para moldes, para facilitar, para explorar las posibilidades de estas nuevas técnicas. Y reciclado, que es una de las áreas
importante técnicas de desarrollo sobre todo en el caso nuestro de palas basadas con nuevos materiales que permitan reciclar de forma fácil y competitiva tanto resinas como fibra. Por último, hacemos también los estudios de DGA para ver pues, la viabilidad del ciclo de vida de todas estas técnicas. Y yo creo que, bueno, con esto no sé si me paso ya de tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Vale. Muchas gracias, Ignacio. Pasamos ahora a José García Isotrol. Vale. Vale. Muchas gracias por el tercer intento. Creo que ahora sí se me escucha, ¿no? Sí. Un segundo, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Si por favor puede apagarlo. Vale, ya está. Perfecto. Vale, bueno, muchas gracias por invitarnos y por una oportunidad de presentarnos. Bueno, básicamente nosotros somos una ingeniería que nuestros focos son las energías renovables. Estamos principalmente a través de sistemas de control, de sistemas de escala, sistemas de power plant controller y de sistemas de planta híbrida, de gestión energética. Y todo eso, pues digamos, hacemos los tres frentes, tanto desde la propia planta de generación, como en optimizar esa integración en red como el componente de mercado, de optimización económica de todo el proceso. Tenemos ahora mismo nuestro sistema gestionando más de 100 gigavatios de energía renovable, principalmente eólica y fotovoltaica, que también con hidro y con biomasa, con otras plantas. Y nuestro foco principal es ese. Estamos muy activos en I+D, tanto en programas nacionales como internacionales, y la colaboración pues, con los grandes actores que en muchos casos están aquí presentes. Nuestro foco principal con el tema de este PERTE, vemos una oportunidad muy grande en todos los temas de lo que es la gestión energética de la parte renovable, principalmente los temas de combinar almacenamiento con plantas híbridas. Ahí tenemos experiencias, por ejemplo, en el proyecto. Tenemos un proyecto ahora mismo de I+D, en los que, en este caso, uno de los que ha participado anteriormente con Ariema, pues coincidimos en el proyecto. Y desde el punto de vista nuestro, lo que lo gestionamos es como un elemento más de generación, es decir, hacemos el cumplimiento tanto de los flujos, los requisitos técnicos y con la optimización económica. Y bueno, pues estamos ahí a disposición de poner nuestra capacidad pues, para contribuir a sacar adelante este tipo de proyectos. Así que muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias, José. Pasamos ahora a Íñigo Marañón, de Tesignor. Buenos días a todos. Bueno, gracias a la asociación, a Reoltec y a la explicación de FI Group, la verdad que ha sido muy clarificadora. Mi nombre es Íñigo Marañón y soy de la empresa Tesignor. Tesignor es una pyme creada en el 2002 y con un objetivo fundamental que es mejorar la seguridad en el sector eólico. Y a ello nos dedicamos desde esa fecha. Lo que se conoce igual un poquito menos dentro de la empresa es que tenemos un área, que es la que lidero yo, de seguridad industrial, ¿no? De servicios HSE, de análisis de riesgos, etcétera, que estábamos más asociados a la actividad eléctrica convencional o la actividad gasista o otros sectores de energía, ¿no? Con la llegada del hidrógeno, esta molécula que ahora se está pasando también a la parte renovable, ¿no? como una muy buena solución, pues simplemente trasladaros que podemos hacer se puede hacer esa sinergia, ¿no? de Tesignor y con servicios asociados a la seguridad del hidrógeno en este sector. Tenemos amplia experiencia y bueno, sin más, simplemente que nos identificarais como posibles colaboradores en proyectos.
Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Me queda una persona que no veo aquí conectada, Joan Ramón Vidal, de Tecnoambiente. Bueno, pues podemos dar por finalizado el taller. Agradeceros a todos que os habéis ajustado al tiempo perfectamente, de hecho hemos acabado en hora. Agradecer también a Miriam y a Blanca por su presentación, también a mis compañeros de la asociación por habernos ayudado a organizar el webinar. Muchas gracias a todos los asistentes y os recordamos que os enviaremos las presentaciones y el enlace al vídeo de la jornada de hoy. Y nada más, muchas gracias a todos, felices fiestas y esperamos veros en futuras jornadas.